Vamos a continuar con la información, como les habíamos anunciado. Se encuentra con nosotros Óscar Libón, él es periodista del portal Convoca.p, que ayer presentó, reveló pues un dato bastante importante con respecto al caso Odebrecht, una planilla que se ha descubierto de $291.700, dice, para el proyecto Nuevas Rutas de Lima. Y hay otra referencia, un correo electrónico que hablaría, en este caso, de $500.000 adicionales, ¿no? De la secretaria principal de Odebrecht, María Lucía Tavares, ha entregado este documento a las autoridades brasileñas. Óscar, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, era cuestión de tiempo, ¿no? En realidad, con respecto a los proyectos que Odebrecht desarrolló, se hablaba mucho que Rutas Nuevas de Lima podía ser uno de estos, sobre todo, además, por, digamos, la situación por la que había atravesado Susana Villarán durante la campaña por la no revocatoria. Luis Fabre la asesoró. No se entendió bien la naturaleza de esa asesoría en ese momento, había elementos incluso de Perú posible en esa campaña, si es que recordamos. Y el caso de Moreno, al menos si es que creemos la investigación de la Fiscalía o la hipótesis, es que directamente Fabre recibió el dinero para Moreno, ¿no? O sea, que fue una especie de intermediario. No sabemos si el pago fue para que Fabre lo asesore 100% en la campaña o si fue repartido. ¿Tú dirías que aquí se podría repetir un modelo similar? ¿Qué sabemos? Lo que se puede ver en las planillas, ¿no?, que entregaban semanalmente para cobrar o para transferir la secretaria de Odebrecht, ¿no?, encargada de la división de operaciones estructuradas en esta constructora brasileña, era precisamente coincide con transferencias relacionadas a Costa Verde, Callao, que se dice que fue un contexto de campaña de reelección para Félix Moreno. Precisamente las anotaciones, el registro de, en este caso de Rutas de Lima, también sucede en la misma planilla y también en unas fechas también que tiene que ver con el proceso electoral municipal de esa época, ¿no? Ajá, octubre. Susana Villarán postulaba la reelección y también Luis Castañeda lideraba las encuestas desde mucho tiempo atrás, durante casi todo el periodo electoral. ¿Quién vio la campaña de reelección de Susana Villarán? ¿Recuerdas qué publicista? No, si fue Fabre, no. Me parece que Fabre ya no, él ya no estaba ahí. Pero coincidía con el tema de campaña, ¿no? Sí, no, y también ahí aparece esta denominación taza, que en portugués significa trofeo, ¿no? Que según la Fiscalía estaría referida a Fabre, ¿no? Ya. Que estaría referida a Fabre. Y en el correo del $500.000, o sea, que ella dirige a este señor Fernando Migliaccio, que es otro personaje que ha saltado varias veces. Es superior de ella, que manejaba cuentas de offshore en el extranjero, que controlaba Odebrecht. Se refieren a este Budián también, ¿no? En esa referencia de $500.000, y se refieren a Feira, que es el apelativo con el que se conocía Joao Santana. Joao Santana era el gran publicista, el gurú del PT, del cual, de hecho, de ese equipo sale Fabre en un principio, ¿no? Es de alguna manera su mentor. Esto me llama la atención, porque antes, hasta ahora no habíamos visto que Santana, que por supuesto está preso y que recibió un montón de plata, entiendo yo, de la planilla del italiano, que es la que además se vincula con Ollantumala, ¿no?, y Nadine Heredia. Santana había recibido una gran cantidad de esa planilla del italiano. Es la primera vez que se puede vincular al caso peruano el nombre de Santana, ¿verdad? Me parece que hay un fondo destinado a campañas, a financiar campañas fuera de Brasil, ¿no? Ahí está Joao Santana, está también, se menciona Garreta, también, ¿no?, que también Garreta sí trabajó acá directamente. Garreta trabajó también aquí. Fabre todavía no aparece mencionado directamente, pero sí un secretario, mano derecha de Palocci, el italiano, Branislav Kontik, que él fue socio de Fabre en la consultora que ahora tiene, ¿no? Ahora, las fechas, Óscar, enero del 2013 se firma el contrato, porque en abril del 2010 se hace la concesión esta Nuevas Rutas de Lima, que hay que recordar que esto es Panamericana Norte, Panamericana Sur y Prialé, de eso se encarga esta concesión para la municipalidad. Pero es en enero del 2013 que se firma el contrato con Odebrecht. Y esto es en octubre. O sea, aquí no le toca, en este caso, probablemente nada a Castañeda. Todo esto está dentro de la gestión de Susana Villarán, ¿verdad? ¿O hay todavía dudas? Hay elementos. Mira, por ejemplo,
las dos grandes adjudicaciones o concesiones que tiene la municipalidad con constructoras brasileñas son con OAS, que es el proyecto Línea Amarilla. Exacto. Que ha sufrido también una serie de cambios y cada administración se lo ha ido peloteando, ¿no? No, y la segunda es esta Rutas de Lima, relacionada o adjudicada a Odebrecht. Las dos partieron de iniciativas privadas presentadas por estas constructoras. En el 2009 la presentó OAS a la gestión de Castañeda. De Castañeda. En el 2010 hizo lo propio también Odebrecht con la gestión de Castañeda. En el caso de Línea Amarilla, sí se suscribió durante la gestión de Castañeda el contrato, pero fue modificado ya con Villarán, ¿no? Yeah. En el caso de Rutas de Lima, firma el contrato Susana Villarán. Ahora, cada vez más va quedando claro que probablemente esto no pertenece, entre comillas, a ningún grupo político o no puede ser atribuido a ningún grupo político en particular. Odebrecht trabajaba de manera transversal. Odebrecht era, digamos, eran coimas de Estado, por decirlo así, no se quedaban en una sola administración. Este podría ser un caso de estas características porque efectivamente lo que vemos es la firma del contrato en un momento. Hernán Núñez, ¿no?, regidor que trabajó con Susana Villarán, niega pues irregularidades y dice que las modificaciones se realizaron durante Castañeda, pero claramente hubo modificaciones también durante la gestión de Villarán. Y como sabemos otra vez, Fabre trabajó para Villarán. Sí, y también hay un elemento a considerar, ¿no? Hay unos WhatsApps que reveló Idela Reporteros en su momento, donde se veía que habían coordinaciones de OAS, ¿no?, de funcionarios de OAS con intermediarios de Castañeda, cuando él todavía no había asumido la alcaldía. Para cambiar las obras. Para cambiar, así es, el proyecto Ría Verde y desviarlo para el bypass del 28 de julio. Que ha sido bastante controversial, Así además. Bueno, para ir terminando, entonces, ustedes observan una suerte de modus operandi equiparable a lo que ocurrió en el Callao. Esto está en la misma planilla de la Costa Verde. Y lo que se ha visto muchísimo, insisto otra vez, es porque, por ejemplo, el señor Moreno, que está encarcelado, insiste, yo no recibí un sol, un real, un dólar de los brasileños. De repente es cierto, ¿no? O sea, de repente él textualmente no recibió, sino que quien recibió fue un tercero, que en este caso pudo cobrar una campaña de asesoría y de repente pues hubo Gil Shavit, entiendo que era también un intermediario, ¿no? Pero de repente la propia autoridad no recibía, sino que se pagaban servicios a través de Odebrecht que beneficiaban a las autoridades en estos casos municipales. Sí, precisamente, ¿no? La hipótesis de la Fiscalía es esa, ¿no? Que el funcionario corrupto o que se le iba a corromper era el que controlaba, el que tenía control sobre el destino de estos fondos que no necesariamente los llegaba a recibir de manera directa, ¿no? Sino que coordinaba con la constructora o con algún intermediario para que se le entregaran, en el caso de Moreno, a Luis Fabre, ¿no? Ahora, la del estribo, ¿por qué Luis Fabre, ustedes que también tienen contactos con la Fiscalía y demás, por qué Luis Fabre no está de alguna manera más involucrado formalmente en las investigaciones, al menos? Luis Fabre, yo sé que le quiso cobrar al actual presidente $4 millones, o sea, cobraba sumamente duro. En este caso, bueno, Kuczynski no lo contrató, por fortuna para el gobierno actual. Pero lo que estamos viendo es que el nombre del señor salta permanentemente, en el caso de Moreno, directamente, y acá, bueno, si bien todavía no se llega a su nombre directamente en las planillas, sí se sabe que trabajó pues para la campaña de la revocatoria. ¿Qué saben ustedes del papel de Fabre en términos de las investigaciones? Me parece que la declaración o el proceso de negociación para la delación premiada de Antonio Palocci, el italiano, va a ser fundamental para conocer todos estos detalles, ¿no? Él está en estos momentos conversando esto con la justicia brasileña, porque él era el intermediario de Odebrecht para desviar fondos, ¿no?, hacia el Partido de los Trabajadores, de donde estaban este grupo de publicistas brasileños. Esa era la planilla del PT, digamos. Así es, pero ya se está considerando una pieza clave, el asesor de Palocci, ex asesor de Palocci, que, como te dije, fue socio de Fabre, fue socio de Fabre hasta el final de la campaña con Ollantumala. O sea, hay un periodo ahí también, ¿no? Le dicen Brani. Él era socio de Fabre hasta agosto del 2011.
Y cuando se supuestamente Barata y Odebrecht envían dinero a la campaña de Humala, fue para el 2011. Antonio Palocci, el italiano, entonces va a ser el personaje clave seguramente en los próximos meses para lo que el Perú compete, que está pues también preso desde hace un buen tiempo, y él sí creo que todavía no atraca, ¿no?, a la delación premiada, están negociando, lo que se supone. Óscar Libón, periodista de Convoca.pe, gracias por venir a comentarnos esta importante publicación de Convoca. Vamos a seguir, por supuesto, pendientes de este caso. A las 8:06 de la mañana vamos a un corte, regresamos con más en TV Perú Noticias. Más adelante viene Eduardo Vega, ex defensor del pueblo, para hablar pues de la controversia en torno de la reforma electoral. ¿Quién tiene razón? ¿El Ejecutivo, el Congreso? Pueden conversar. ¿Qué va a salir al final? Ya volvemos.